Representa gráficamente las siguientes funciones lineales y halla los puntos de corte con los ejes. Recuerda lo que es una función. Una función es como una máquina que al introducir un número X nos devuelve un único Y, que se llama imagen. Devuelve una única Y o ninguna si no pertenece al dominio. Aquí tengo varias funciones, varias máquinas. Por ejemplo, aquí introducimos un número X y nos devuelve su doble. Aquí introducimos un número X y nos devuelve siempre el 3. Como veis, siempre la imagen, la Y, es única. Para una X solamente una Y. Bueno, pues me toca hacer la gráfica de estas funciones. Apartado A. Si tengo que representar, necesito unos ejes coordenados. Aquí están, eje de las abscisas, eje X, el 0 está aquí. Los números positivos de izquierda a derecha. El eje de las Y's, los números positivos de abajo a arriba. Y tengo una escala, pues ni pequeña ni grande. Tengo que representar la función lineal igual a 2x. Una función lineal siempre de la forma igual a mx más n. La m se llama pendiente y la n ordenada en origen. Recordemos aquí con esta gráfica lo más importante que os he contado en la teoría. Recomiendo que la veáis. En una función lineal, la m, el coeficiente de la x, se llama pendiente y es lo que aumenta la y al aumentar una unidad la x. Claro que puede ser decreciente y entonces la m es negativa y es lo que disminuye la y al aumentar una unidad la x. Observa que la recta siempre va a cortar en este punto 0n. Claro, cuando la x es 0, la y es n. Por eso la n se llama ordenada en el origen. Ordenada significa la y en el origen, es decir, la y en el 0. Para hallar los puntos de corte con el eje de abscisas, que serán de la forma x0, para hallar estos puntos, estos números x1, lo que haré será resolver esta ecuación. Claro, así averiguaré la x que tiene como imagen el 0. También recordar que si este ángulo lo llamo alfa, el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje de abscisas, aquí lo veis igual, piensa que este ángulo es de 90 grados, por tanto, la m coincide con la tangente de este ángulo. Si en algún momento deseo hallar el ángulo alfa, lo puedo hallar a partir de esta igualdad. Recordado lo básico que ya se estudió en cursos anteriores, para esta recta veo que la m es 2 y la n es 0. Recuerda que cuando la n es 0, la función se suele llamar función de proporcionalidad directa. ¿Cómo se representa? Pues lo que normalmente hacemos es hallar puntos de esa recta. Como es una recta con dos puntos es suficiente. Una tabla de dos puntos. Por ejemplo, cuando la x es 0, la y vale 0. Ya lo sabía porque la n es 0. Y cuando la x es 1, la y vale 2 por 1, 2. La recta pasa por este punto, el 0, 0, y por el 1, 2, que es este de aquí. Pasará entonces también por el 2, 4, por el 3, 6, por el menos 1, menos 2, por el menos 2, menos 6. Claro, es esta recta que estoy intentando representar. Escribimos aquí dos flechas indicando que va creciendo indefinidamente. Solo en relaciones funcionales de esta forma, de la forma igual a mx, podemos aplicar reglas de 3 directas, ya que la proporcionalidad es directa. Sí, me refiero, como recordáis en primero de la ESO, que si por ejemplo duplicamos la x, pasamos de 1 a 2, las y se duplican, observa como si. Pasamos de imagen 2 a imagen 4. Si en vez de 1 tenemos el 3, la x se ha triplicado, la y también, en lugar de 2 ahora es 6, ¿verdad? Eso nos va a pasar siempre en funciones de este tipo, igual a mx, pero no en funciones de este tipo, por ejemplo, donde la n no es 0. Apartado B, igual a 2 tercios de x, la pendiente es 2 tercios, la ordenada en origen 0. Podemos hallar dos puntos, como antes, unirlos y prolongar la recta y ya está. Pero como me gusta que aprendáis el concepto o el qué significa la pendiente y la ordenada de origen, prefiero representarla de otra manera. A ver, aquí tengo otra vez ejes coordenados. Como la n es 0, el punto de corte con el eje de ordenadas es el 0. Y la pendiente es 2 tercios. Cuando aumento una unidad, la y aumenta 2 tercios.
También puedo decir que si la x aumenta 3 unidades, la y tiene que aumentar 2. Porque al dividir el incremento de la y entre el incremento de la x, 2 entre 3 me tiene que dar la m, la pendiente. Esta es la recta. Tengo los dos puntos quizá más adecuados para hacer la recta. Otro punto sería el 6, 4, que estaría por aquí. Bien, como la recta las hago a mano alzada, pues me salen bastante mal. A ver, voy a colocar algún punto más aquí. Sería el menos 3, menos 2, el menos 6, menos 4. Esta es. Habitualmente al lado de la recta se escribe su ecuación. Si comparáis esta recta con esta, veis que las dos son crecientes, claro, porque la pendiente es positiva, pero esta es más horizontal, ya que la pendiente es 0,6 periodo, y aquí en cambio la pendiente es 2. A mayor pendiente en valor absoluto, más inclinada es la recta. El factor de proporcionalidad directa es la m, es 2/3. En la vida real constantemente aparecen funciones de proporcionalidad directa. Por ejemplo, podría ser esta función el coste de kilos de patatas en función del número de kilos de patatas que compro. Si compro 3 kilos me cuestan 6 euros, es decir, 2 sería en este caso el precio por cada kilo. La pendiente de la recta es el factor de proporcionalidad. Apartado C igual a menos un cuarto de x. Es una función lineal. Me doy cuenta que la m es menos un cuarto. Esta vez va a ser una recta decreciente porque la m es negativa y la n es 0. Pasa por el origen de coordenadas. Aquí tengo unos ejes coordenados. Podría hacer como en el principio, vuelvo a repetir, hallar dos puntos y ya está. Pero prefiero que lo penséis así. La n es 0, luego pasa por el 0, 0. Y la pendiente es menos un cuarto. Cuando aumenta una unidad, la y disminuye un cuarto, muy poco. Es decir, cuando la x aumenta 4 unidades, la y disminuirá 1, para que entonces 1 entre 4 me dé la pendiente. Si retrocedo 4 unidades, la y habrá aumentado una unidad. Pasa por estos puntos rojos, los 1, y prolongo y tengo la recta pedida. Es decreciente, como estáis viendo, a mayor x menor y, pero es bastante horizontal, ya que la pendiente es cercana a 0. Hay algo que me pedían también y no calculado, son los puntos de corte con los ejes. El punto de corte con el eje de ordenadas siempre se halla hallando la imagen de 0. Y el punto de corte con el eje de abscisas se halla hallando las x que tienen como imagen 0. Para hallar este punto no tengo nada más que cambiar la x por el 0 y ya está. Pero en este ejercicio, al cambiar la x por el 0, tenemos el punto 0, 0. Ya lo sabía, era este. Para hallar los números x que tienen como imagen 0, como dice aquí, hay que plantear la ecuación mx más n igual a 0. En este caso, habría que plantear la ecuación 2x igual a 0. Me queda x igual a 0. Pero yo gráficamente ya lo veía, iba a ser el punto 0, 0, es punto de corte tanto del eje de abscisas como del eje de ordenadas. Una cosa que no me pregunta en el ejercicio, pero voy a hacer también, es cómo hallar este ángulo alfa. Por ejemplo, lo voy a hacer en este ejercicio. Este ángulo alfa, el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje de abscisas. Vamos a llamarlo alfa. ¿Y qué ángulo es? Pues tenemos que saber que la tangente del ángulo pedido es igual a 2/3. Hay que recordar de trigonometría cómo podemos hallar este ángulo alfa. El ángulo alfa es el ángulo cuya tangente es 2/3, se escribe así. Y la calculadora me lo da. Aquí tenemos una calculadora. A veces os equivocáis y pulsáis tangente de 2/3. Bueno, si hacéis eso, estáis hallando la tangente de 2/3 grados, que por cierto será casi 0, ahí lo veis. No, hay que hallar el ángulo cuya tangente es 2/3. Será del orden de 40 grados o algo así. Veamos. Para eso hay que pulsar Shift y luego tan, es decir, ángulo cuya tangente. Esto se lee así. Escribimos 2/3, cierro paréntesis y aquí tengo el ángulo. Decía 40, no, son 33,69 grados. Ese es el ángulo que hay aquí. Es razonable, ¿verdad? Lo escribo aquí.
Por ejemplo, ¿cuál sería este ángulo de aquí? Este ángulo alfa. El ángulo cuya tangente es menos un cuarto. Va a ser un ángulo negativo. Va a ser un ángulo del cuarto cuadrante. Lo he hecho con mi calculadora y me da menos 14,04 grados aproximadamente. Se suele dejar así, negativo. Seguimos, apartado D. Me toca representar la recta y igual a 3, es decir, la M es 0 y la N es 3. La pendiente es 0. Cuando la pendiente es 0 es que la recta es horizontal. Vamos a representarla. Como la N es 3, pasa por este punto el 0, 3 y la pendiente es 0, es horizontal. Es esta recta. Esto también es una función, es cierto. A cada x le corresponde una única y. Ahora sí, la misma y siempre. Si tuviera que hacer una tabla de valores, pues la imagen de 0, 3, la imagen de 1, 3, la imagen de 4, 3, siempre es 3. Por eso es horizontal. Es algo que me va a pasar también en los apartados F, G y H, por lo tanto voy a representarlas rápidamente. Apartado F, la recta igual a menos 2. Pues aquí tengo los ejes coordenados. La y siempre es menos 2 está aquí. Y la m es 0, la pendiente es 0. Tiene que ser esta recta horizontal. Apartado G, la recta igual a 0. Ejes cartesianos. La y siempre es 0. Pasa por el 0, 0. Tiene pendiente 0. Claro, es el mismo eje de abscisas. Recuerda, el eje de abscisas es la recta horizontal y igual a 0. Apartado H igual a menos 2 tercios, otra recta horizontal. Si aquí está el menos 1, menos 2 tercios es algo menos. Habría que dividir la unidad en 3 partes iguales y coger 2. Más o menos es esta recta horizontal. Evidentemente a mano alzada se hace bastante mal. Me acabo de dar cuenta que el apartado D no es este, es el apartado E. Y se ha quedado sin hacer el apartado D, que lo haré ahora después al final. Preocupado de que me cupieran todas las gráficas, pues no me he dado cuenta. Me he querido ahorrar una, luego lo haré. Seguimos entonces en el apartado I. Es una función lineal porque es de la forma mx más n. Esta vez ni la m es 0 ni la n es 0. La m es 2 y la n es menos 3. Vamos a hacer la gráfica. Por supuesto es una recta. Lo más cómodo siempre es hallar dos puntos, unirlos y prolongar la recta y ya está. Por ejemplo, cuando la x es 0, la y es menos 3. Cuando la x es 1, la y es menos 1. Pasa por el punto 0 menos 3, que es este punto, y el 1 menos 1, que es este de aquí. Claro, lógico, porque al ser la n menos 3 tenía que cortar el eje de ordenadas en el punto menos 3 y al ser la pendiente 2, al aumentar una unidad la x, la y tiene que aumentar 2, tiene que ser creciente. Si aumento una unidad más, la y será ahora 1. Si la x es 3, con toda seguridad la y será 3 también. Si paso a 4, pues subirá 2 más, será 5 ahora. Observa cómo los puntos están alineados. Si disminuimos una unidad, la y disminuye también 2 unidades. Observa cómo están alineados. Claro, los puntos son estos. Siempre tomamos números enteros para la x, pero perfectamente podrían ser cualquier número, ¿no? Por ejemplo, 2,5 o el número e o el número pi. Siempre nos saldrían puntos alineados. Nos piden también los puntos de corte con los ejes y es algo que no estoy haciendo. A ver, recuerda, para hallar el punto de corte con el eje de ordenadas hallo la imagen del 0. Y para hallar los puntos de corte con el eje de abscisas hallo las x cuya imagen es 0. Claro, esto es muy fácil. Con el eje OI, el punto, vamos a llamarlo P, es el 0 menos 3. Ahí lo tenéis, es la imagen de 0. El corte con el eje de las abscisas es algo más complicado porque tengo que averiguar qué x tiene como imagen 0. Tengo que plantear una ecuación. Cambio la y por 0 en la ecuación de la recta y de aquí despejo la x. Como pasa el 3 sumando, luego el 2 dividiendo, me va a quedar 3 medios. El corte con el eje de abscisas es el 3 medios 0. Observa que sí, ¿no? Este punto parece que sea 1,5, 0. En estas tres rectas no hallé el punto de corte con los ejes
pero es muy fácil. En la primera, el punto de corte es el 0, menos 2, el punto de corte con el eje de ordenadas. Con el eje de abscisas veo claramente que no hay. Claro, cuando yo planteé la ecuación menos 2 igual a 0, pues no va a tener solución, evidentemente. En esta recta, el corte con el eje de las ordenadas es este punto, el 0, 0. Y el punto de corte con el eje de abscisas, bueno, cualquier número es punto de corte con el eje de abscisas. Todos los puntos de la forma x0, siendo x un número real, son puntos de corte. Claro, al plantear la ecuación 0 igual a 0, cualquier número x verifica la ecuación. Por último, para esta recta horizontal, el punto de corte con el eje de ordenadas es el 0 menos 2 tercios y con el eje de abscisas no hay, como pasó en el apartado F. Apartado J, la pendiente es 2 tercios, un número positivo, luego será creciente, la ordenada en origen 2. Lo que siempre hacemos es hallar dos puntos para hacer la recta, y yo lo recomiendo que lo hagáis así, pero también se puede hacer de otra manera. Piensa que la ordenada de origen es 2, es decir, el punto de corte es este punto, el punto de corte con eje de ordenadas, y al tener pendiente 2 tercios, significa que si aumento una unidad, la y aumenta 2 tercios, o dicho de otra manera, si aumento 3 unidades, la x aumenta 2. Si aumenta 6 unidades, la y aumentará 4. Si disminuyo 3 unidades, la y disminuirá 2. Ya sé el punto de corte con eje de abscisas, por cierto, va a ser el menos 3, 0. Ya tengo suficientes puntos para no equivocarme mucho a la hora de hacer la recta. Esta es. Escribo los puntos de corte con los ejes. Corte con el eje de ordenadas es el más fácil. Es simplemente hallar la imagen del 0, es el 0, 2. El corte con el eje de abscisas es algo más complicado. Es hallar las x que tienen como imagen 2. Tengo que plantear una ecuación. Cambio la y por el 0 y resuelvo esta ecuación. Para saber qué x tiene como y 2, claro. Si pienso como una máquina, yo quiero que me devuelva el 0. Entonces quiero saber qué x devuelve el 0. Para eso planteo la ecuación. El 2 pasa restando al primer miembro. El 3 multiplicando al primer miembro. Despejo la x, me queda menos 6 medios, que es menos 3. Como ya sabía, era este punto, es el menos 3, 0. Recuerda que podemos hallar también este ángulo, si me lo pidieran. Es el ángulo cuya tangente es la m, cuya tangente por tanto es 2 tercios. Bueno, realmente lo calculé aquí ya. Es 33,69, casualmente ya lo había hecho. Bien, son tantos los apartados que me he quedado sin espacio. He quitado la teoría que tenía aquí. Vamos a pasar al K. Nos quedan 3, K, L y el D. Lo escribo aquí. Igual a menos un cuarto de x más 5. Esta recta va a ser decreciente, ya que la pendiente es negativa. Tengo unos ejes cartesianos. La pendiente es menos un cuarto y la ordenada en el origen es 5. Lo normal es hallar dos puntos, luego unirlos y prolongar y ya está. Es lo más rápido y casi nunca os equivocáis. Pero como quiero enseñaros el significado de estos números, de la m y de la n, lo hago de otra manera. La n, el 5 en este caso, es el punto de corte con el eje de ordenadas, es este punto. Y la m menos un cuarto es la pendiente. Cuando avanzo una unidad a la x, la y disminuye un cuarto, 0,25 más o menos por aquí. Es decir, tendré que aumentar 4 unidades la x para que la y disminuya tan solo una unidad. O disminuir la x 4 unidades para que la y aumente una. Pasa por estos tres puntos, prolongo y tengo la recta pedida. Hallemos los puntos de corte con los ejes, con el eje OI, es el 0,5, claro. Con el eje de las abscisas va a costar un poco más. Tengo que hallar la x cuya y sea 0, es decir, tengo que resolver esta ecuación. Paso menos un cuarto de x al primer miembro, voy a dejar así, x cuartos igual a 5, así que la x tiene que ser 20. El punto es el 20, 0. Claro, piensa que si el 5 está aquí, el 10 aquí, el 20 estaría pues por aquí, ¿no? Más o menos. Si prolongáis esta recta, cortará el eje de abscisas por aquí, en el 20, 0 exactamente.
Seguimos con el apartado L. Lo escribo aquí. Igual a menos 3x menos 1. Nuevamente es una recta decreciente porque la pendiente es negativa. Y esta vez, al ser una pendiente más negativa, es más vertical. La ordenada en el origen es menos 1. Aquí tenemos los ejes cartesianos. Si la n es menos 1 es que pasa por este punto. Es decreciente. Cuando aumenta una unidad disminuye 3. 1, 2, 3. Si aumentara 2 bajaría 3 más. Llegaría a estar en el menos 7. Claro, cuando la x es 2, la y es menos 7. Lo puedes ver ahí también. Si disminuyo una unidad la x, la y tiene que aumentar 1, 2, 3. Estaría por aquí. Si disminuyo una unidad más, 1, 2, 3, por aquí. Como veis es bastante más vertical que la anterior. Corte con el eje de las ordenadas, este punto, es decir, cuando la x es 0, que vale la y menos 1, ¿verdad? Es el 0 menos 1. Corte con el eje de abscisas, este punto de aquí. Pues para hallarlo, averiguo la x que tiene como imagen 0. Es decir, en la ecuación cambio la y por el 0 y hallo la x cuya y es 0. Despejando veo que la x es igual a menos un tercio. Es razonable, ¿verdad? Este punto es el menos un tercio. Menos un tercio, 0. Aunque no me lo pidan, voy a hallar ahora este ángulo que estoy trazando ahora, este ángulo alfa. Cuando hice algo parecido en una recta decreciente, hallé este ángulo. Podía haber hallado este de aquí también, el ángulo beta. Claro, este ángulo sería del segundo cuadrante. Si a 180 le restamos alfa, si a 180 le restamos el menos 14 grados y pico, tendría el ángulo beta. Alfa es el ángulo cuya tangente es la m, es menos 3. La calculadora me va a dar un ángulo del cuarto cuadrante. Me da el ángulo menos 71 grados. Pero claro, igual que comentaba antes, yo lo quiero del segundo cuadrante. Así que lo sumamos 180. Es cuestión de trigonometría, repasarlo. Hemos hecho muchísimos ejercicios similares o más difíciles. Y el ángulo es 108,43 grados. Algo razonable, ¿verdad? Es mayor de 90, pero un poco más, ¿verdad? No se pedía el ejercicio, pero creía conveniente comentarlo. Bueno, como comentaba, me dejé el apartado D, así que lo voy a hacer ahora, es un momento. Igual a menos 7 tercios de x. Es una función de proporcionalidad directa, ya que la n es 0, la m es negativa, va a ser una recta decreciente, pasa por el 0, 0, pendiente menos 7 tercios, cuando aumento una unidad bajo 7 tercios, más de 2 unidades, es decir, más o menos por aquí. Claro, y es que tengo que aumentar 3 unidades para que baje 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por este punto más o menos. O disminuir 3 unidades para que aumente 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La recta pasa por estos puntos que he marcado en rojo. Voy a hacer la mano alzada como pueda. Aquí está. Como veis es muy decreciente, me refiero a que tiene mucha inclinación. Y como toda recta de proporcional directa, el 0, 0 es el único punto. Corte del eje de abscisas y corte del eje de ordenadas. El factor de proporción entre la x y la y es esta vez menos 7 tercios. Como sabéis, todos los ejercicios los pongo en la página web para aprender matemáticas. En particular estos están aquí de funciones de cuarto de la ESO. Pero ahora quería mostraros también la web desmos.com, que es muy útil para explicar lo que estoy haciendo en las rectas. El significado de la m y de la n. Si yo escribo aquí igual a mx más n y le pido que me lo represente, le digo que m y n van a ser parámetros. Aquí, por ejemplo, me ha representado la recta igual a 1x más 1. La m es 1 y la n es 1. Claro, al ser la n 1, pasa por este punto, el 0, 1, y lo estáis viendo. Y tiene una pendiente de una unidad. Cuando aumenta un cuadrito, la y aumenta un cuadrito. ¿Ves aquí la unidad? Cada cuadrito es 0,5, eso no importa. Puedo alejarme, acercarme, cambiar la escala. Ahora, por ejemplo, va de 1 en 1. Si yo cambio la n, ¿qué ocurrirá?
La n es la ordenada en el origen. Si yo pongo la n2, ¿veis? Aquí está, n igual a 2, pues ahora pasa por el 0,2. Pero esta recta es paralela a la anterior. Conforme muevo la n, obtengo rectas distintas, pero siempre paralelas una a otra. Fijada la n donde quiera, si yo muevo la m, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si cambio la m1 por la m2, pongo aquí un 2, pues la pendiente va a aumentar. ¿Veis? Ahí lo estáis viendo. Ahora cuando aumenta una unidad, la i aumenta 2. Voy a dejar la n fija, por ejemplo, en el 1, ahí lo estáis viendo mejor. Cuando aumenta 1, la i aumenta 2. Conforme aumento la m, ¿veis? Más vertical es la recta. Aquí sería una pendiente de 10. Si pasa a m negativa, la recta es decreciente, claro. Y cuanto más negativa es, más rápido decrece, más vertical es. Justamente cuando la m es 0, tengo una recta horizontal. Al mover la n, pues obtengo rectas paralelas siempre horizontales. Bueno, mejor creo que no se puede ver el significado de la m y la n en la ecuación de una recta en el plano. Bien, el problema está resuelto.